Bueno, bienvenidos a este segundo episodio del podcast Detrás del Cementerio. Mi nombre es Enzo, soy el creador de La Ruta Oculta, así que me pueden encontrar en YouTube también, pero en esta ocasión en Spotify y en YouTube también me pueden escuchar en este podcast. Quiero agradecer primeramente por el primer episodio, que mucha gente lo escuchó, y también la posibilidad de poder ver la estadística en Spotify, y no me había dado cuenta que había llegado mucha gente anteriormente. Así que muchas gracias, cabros, se pasaron y motiva mucho más para seguir creando contenido acá. Y bueno, hoy día tenemos un tema muy especial, un tema que quizás muchos de ustedes se preguntaron alguna vez: ¿a mí me habrán hecho brujería o hechicería o maleficio o un amarre? ¿Por qué me siento así de mal, de salud o mentalmente de la nada? Si voy a un médico y no me encuentran nada, ¿qué está pasando conmigo? Y es seguro que ustedes se preguntaron, o un amigo les dijo: quizás te hicieron brujería, quizás te hicieron un amarre. Bueno, hoy día vamos a hablar de eso y voy a tomar un testimonio que es uno de los testimonios más horribles que he podido leer respecto al tema. Lo voy a poner como un ejemplo, como una base, para que más personas como ustedes puedan animarse a enviar su historia acá al correo detrás del cementerio podcast@gmail.com. Y bueno, hoy día es el tema de la brujería, de los amarres, del maleficio. Para ello me voy a basar, por ejemplo, en libros y revistas que tengo por acá. Pero un momento, tengo el libro de las Salamancas, una revista que considero que una reliquia, que es Los más asombrosos casos en parapsicología, que vamos a estar viendo algunos casos también más adelante en el podcast, y El juicio a los brujos de Chiloé de 1880, la historia de la brujería y sobre todo el libro de mitos y supersticiones, que este es un libro que hay que leer con mucha responsabilidad, aún más si eres menor de edad. Bueno, estoy acá acompañado de una bebida y le vamos a dar inicio a este podcast. Creo que hay mucha luz, ¿no? Bueno, le bajamos un poco la intensidad. Creo que estoy a dos cámaras, ojalá funcione la otra cámara que está allá. Y bueno, cabros, apaguen las luces. Estoy grabando de día, o sea, en la tarde, ya tarde-noche, porque, bueno, es la hora que me quedaba para grabar. Y pongan atención, busquen algo para comer, apaguen las luces, porque este es un testimonio tan fuerte que la persona, la protagonista, tuvo que cambiar de identidad, tuvo que cambiar de ciudad y prácticamente tuvo que desaparecer para que unas brujas no le hicieran más daño. Y lamentablemente igual quedó con secuelas de aquella brujería. Pongan mucha atención a lo que les voy a contar ahora. Dice: las brujas. Hola, no sé si esto lo leen los moderadores o el Enzo, pero igual saludos para todos. Hace rato que quiero mandar este aporte, pero no podía enviarlo en audio por miedo. Sabía que estaba el correo, pero no me animaba hasta que estuviera segura de que iba a estar a salvo. Como contexto, me tuve que cambiar hasta el nombre legalmente para eso. No es para darle color, lo juro. Fui acosada por brujas durante años y lo único que me dio tranquilidad fue literalmente convertirme en otra persona, porque siempre me encontraban. En el año 2014, cuando terminé el colegio, estaba en pareja con alguien. Igual era una relación de cabros chicos, pero como ambos éramos muy tímidos para conocer a otras personas, nos proyectábamos a futuro. Él tenía la misma edad que yo, pero iba en un curso menos. Así que lo esperé, un año, antes de irme al sur a estudiar, y nos fuimos juntos. En el año 2017 me escapé y volví a la casa de mis padres en el norte, y fue un escape porque durante ese tiempo que vivimos en la casa de su papá, la relación comenzó a convertirse en una relación abusiva, además de que pasé por situaciones raras cuando su mamá volvió a su casa. Eso es otra historia turbia. Eso fue un poco del contexto, para que se entienda de dónde salieron las brujas. Una vez que yo regresé al departamento de mis padres, este tipo comenzó a acosarme a la distancia. Enviaba gente, a sus amigos que aún vivían acá, a seguirme. Me puse a estudiar y me los topaba en la universidad, pero no pasaban de gritarme improperios y esas cosas. Como ese método no le resultó, recurrió a la brujería, cosa que me vine a enterar por una de esas mismas brujas. Acá empieza lo bueno. El acoso fue de a poco. La primera cosa que me pareció extraña fue una noche en la que estaba colgando la ropa en el tendedero del balcón. Normalmente hago esto de noche porque de día trabajo y en ese tiempo además estudiaba.
El balcón tiene un ventanal grande que parece un espejo enorme, donde se refleja todo el interior de la sala, y al fondo hacia la izquierda está la lavadora. Voy cargando la ropa hasta allá, y por el reflejo de la ventana, veo a este tipo dentro de mi departamento. Me asusté un montón, porque creí que había regresado y se había metido. Me di vuelta y no había nadie. Dejé la ropa colgada ahí y me fui y me encerré en la pieza. Luego llegó mi mamá más de noche, pero no le conté porque creí que iba a decirme que eran vestigios del trauma, y como el departamento es chico, solo la pieza de mis padres, la mía, el baño, el living y el comedor están en un solo espacio. No tendría dónde esconderse. Ignoré esto y al tiempo empecé una nueva relación con alguien nuevo, como a mediados del año 2018. Ahí empezó el verdadero terror. Empecé con dolores de cabeza horribles. Te juro que hasta me mareaban, me dejaban sin vista por ratos. Incluso me caía del puro dolor. Fui a muchos médicos e incluso me hicieron pruebas de epilepsia, resonancias. En fin, gasté la vida en médicos y nada. El dolor seguía y aumentaban cada vez más los dolores de cabeza, que eran horribles. Lo peor era que estudiaba diseño gráfico, así que muchas de mis evaluaciones eran entregas en archivos digitales. Y mi mamá creía que la cabeza me dolía por eso, por pasar mucho rato en el PC. Ella nunca me creyó nada. También por ese tiempo utilizaba una cuenta de Instagram como portafolio para mis mejores proyectos. Fue por ahí donde me contactaron 2 personas, 2 de estas brujas. En el momento en el que me contacta la primera, yo no sabía quién era. Me dijo, me llamo Soledad, y yo inocentemente le dije, ¿la Sole del colegio? Y ella me siguió el juego, haciéndose pasar por una compañera de un colegio al que fui. Hasta que, preguntándole por otros compañeros del colegio, confesó, y me dijo quién era realmente. Que ella era una bruja, que yo había herido a su amigo, mi ex, que era la peor persona del mundo y que me iba a matar. Que su familia tenía ascendencia de machis mapuches, que yo no tenía escapatoria, que sabía mi nombre completo y fecha de nacimiento. En palabras simples, estaba jodida, porque ella y su hermana ya habían matado antes y no tenían miedo de hacerlo otra vez. La ignoré porque no creía en brujas y la bloqueé. A la noche, estaba durmiendo y me desperté a orinar como siempre. Pero cuando abrí los ojos, mi pieza estaba verde. Te lo juro, estaba oscuro porque era de noche, pero no estaba negro, estaba verde. La luz que se colaba por la cortina no era como esa luz cálida del poste, era verde. Me iba a levantar para ir al baño, pero cuando miré la puerta me di cuenta que estaba abierta. Y yo duermo siempre sagradamente con la puerta cerrada. Me pareció raro, pero iba a ir igual. Entonces me senté en la cama, pero hasta ahí quedé. Porque entró una sombra, igual, del mismo color verde, pelo largo, y que se le veía solo la piel de los brazos. Y lo más tétrico, llevaba algo en sus brazos como un bebé o un muñeco. Te juro que lo único que atiné a hacer fue taparme y decirme a mí misma, estoy soñando, son esos sueños que se sienten reales. Ya me voy a despertar y por fin voy a ir al baño a orinar. Me quedé ahí hasta que me dormí y luego desperté de nuevo en la mañana, ya todo claro, con las tremendas ganas de orinar. Le conté esto a mi pareja de ese tiempo, pero se lo conté como una pesadilla, y me dijo que a él también una cuenta que no conocía le estaba mandando mensajes. Me la mostró y era la cuenta de la bruja. Le contamos a su mamá, que cree en la Virgen del Carmen, y nos dijo que no tuviéramos miedo, que ella iba a orar por nosotros. Pasó un tiempo, y al menos a él no le pasó nada, pero a mí se me empezó a caer el pelo. Tenía el pelo largo y soy colorina, entonces era un rasgo muy distintivo. Al poco tiempo me tuve que rapar porque era más pelo en la ducha y la almohada que en el de mi cabeza. Fui al dermatólogo y otra vez nada. Me tuve que comprar lociones y champús carísimos, pero nada. Luego me dijeron que era estrés. Ya en ese tiempo estaba en tercer año y le echaban la culpa al ritmo de la universidad. Esto en adición a los dolores de cabeza, y yo pensaba que todos los médicos eran unos estúpidos, porque ¿cómo era posible que no pudieran encontrarme nada? Luego empecé a tener dolores en las manos, esto en el año 2019-2020, se me trababan las articulaciones de las manos y yo dibujaba. Me diagnosticaron tendinitis, hice terapia con kine, pero nada. Fui a hacerme una eco y me encontraron los tendones prácticamente pendiendo de un hilo. El doctor me preguntó si tenía hijos,
porque ese daño era por hacer fuerza en las manos y que normalmente lo tenían las madres que ya presentan alguna lesión anterior. Estaba atravesando por eso cuando contactó otra persona por Instagram diciendo que quería un logo. No se veía para nada sospechoso. Era lo común, le hice las preguntas de rigor, una entrevista, solo unas preguntas por chat, para saber de qué iba su negocio y me estaba contando que es un puesto de artesanías en Osorno, que vende tal y tal cosa y que me eligió para que le hiciera el trabajo porque ya nos conocíamos. ¿Cómo? ¿De dónde?, le dije. A todo esto me la creía porque mi papá fue marino y en mi infancia fui a varios colegios por sus traslados, pero su respuesta me dejó plop. Me dijo que me conocía de un sueño. Mi reacción fue, ay no, otra de estas locas. Iba a bloquearla cuando me escribe, ¿tienes el pelo rojo, no? Yo no tenía fotos de mí en la cuenta y me pareció sospechoso que supiera eso. Creí que alguien le pudo haber dicho, obviamente, pensé en mi ex, pero continuó escribiendo. Y yo de pura curiosa no la bloqueé al tiro, y me contó el supuesto sueño, que según ella también había tenido su abuela y otros de su aquelarre. Me dijo que ella iba caminando y se encontraba con una niña de pelo rojo que estaba de espaldas, la que supuestamente era yo, y que la niña se iba a caer o algo así, y que intentaba ayudarla, pero cuando la niña se daba la vuelta, tenía la mitad de la cara sin piel, y se le veía el hueso. Te juro que me cagué de la risa. Es que eso no me decía nada. La seguí ignorando y yo no le iba a hacer el logo ni loca. Cuando llevaba días de mensajes ignorados, porque no la bloqueé al tiro, me puse a leer los mensajes por pura curiosidad. Le pregunté sin filtro si la había mandado mi ex y de pura picada le dije, ya dile que la corte de enviarme gente que se cree bruja, que ya pasó, que estoy enferma y no estoy para esto. Esta señora, en lo que yo consideraba su locura, me dice, qué suerte que te encontré. Por eso soñé contigo, porque te hicieron un trabajo. Ahí me explicó que todos mis achaques se debían a eso, y que era por eso que los médicos no encontraban nada. Yo estaba tan desesperada que le creí. Le pasé los usuarios que me acosaban, que eran los de esa tal Soledad, y al rato me llueven un montón de capturas de pantalla en la que esta señora le pregunta a la Soledad, ¿por qué me sigue? ¿Por qué me acosa? Y ella le responde que es porque le pagaron para matarme, pero que por ahora solo iba a hacerme daño, porque el tipo que le pagó le había hecho algo a su hijo. Le pregunta quién era el cliente y era mi ex. Eliminé la cuenta definitivamente porque no quería tener nada que ver con estos temas de brujas, ni buenas ni malas. Creí en ese momento había terminado todo, al menos respecto al ciberacoso. Mientras hacía mi terapia del kine, tenía un sueño en el que alguien entraba a mi pieza y caminaba alrededor de mi cama. Se daba vueltas y no se iba hasta que me despertaba. Yo intentaba quedarme lo más quieta posible, para que no me viera con los ojos lo más apretado posible también, para no asustarme si veía algo. Hasta que uno de esos días estaba muy enojada, porque me había peleado con mi papá y justo tuve este sueño. La presencia entraba, se pavoneaba a mi lado, y ese día no sé por qué me dio mucha rabia y en lugar de quedarme quieta, me moví para pegarle. Pero estaba como en cámara lenta, me demoraba la vida en hacer un movimiento. Abrí los ojos y a simple vista no había nadie. Me giré como pude en ese estado de cámara lenta y al lado de mi cabeza había como un monito de palo chiquitito. Eso me dio mucha rabia. Lo tomé como pude y lo rompí. Me cansé demasiado porque era muy costoso moverse así de lento. Luego me dormí en mi sueño y desperté en la mañana siguiente con un mensaje del que en ese tiempo era mi pareja, y me dice que una persona le está reclamando que yo le hice daño, que a ella nadie le avisó que yo podría hacerle daño, y que ni siquiera piense en tener hijos. La ignoramos. Nunca entendí lo de los hijos hasta hace 3 meses atrás. Cabe aclarar que luego de lo del muñeco, mi salud mejoró un poco. Aún tengo el daño en los tendones de mis manos, pero se soluciona con unas inyecciones cada cierto tiempo, y gran parte del acoso más terrenal se terminó cuando me cambié legalmente de identidad, porque ya no me podían encontrar con los datos que mi ex tenía de mí. Pero como te contaba, hace 3 meses atrás entendí lo que dijo esa bruja sobre los hijos. Perdí un bebé de la manera más estúpidamente fortuita. Iba por la vereda para peatones y un imbécil me atropelló con la bici.
cuando la ciclovía estaba al lado. Me dijo, ay, perdón, y se fue. Fui a urgencias y el médico me dijo y me preguntó si estaba abortando a propósito. Luego en control me han dicho que es probable que no pueda volver a tener un hijo. En fin, odio a las brujas y a la gente que les paga. Gracias por creerme. Bueno, yo les dije que, perdonen, voy a tomar un sorbo de bebida. Se supone que yo iba a reproducir una película acá, pero no encuentro el control del Roku. Ah, lo tengo en el bolsillo. Vamos a ver. Es la película La Bruja de Blair, para darle un poquito más de ambiente. Y antes de comentar todo esto, cabros, ustedes van a elegir el mejor comentario, obviamente que trate de alguna temática. Lo que ponga detrás en la pantalla. Ustedes, el mejor comentario acá abajo, voy a fijarlo y voy a poner el próximo capítulo. Bueno, este es un tema muy interesante, cabros, porque si bien Chile siempre se ha caracterizado por la brujería, por la magia negra, por el ocultismo, esto para mí supera todo, ya que más allá de la amenaza física que te puede hacer un daño, también está la amenaza de los brujos. ¿Hasta qué punto una persona puede odiar tanto de pagar, de invertir mucho tiempo en hacer tanto daño? ¿Por qué? ¿Por qué ver mal al otro que te cae mal o que te hizo algo y que quizás deberías dejarlo ahí? Y muchas veces el peor enemigo es el que tenemos al lado, el que más nos conoce, incluso un familiar. Nunca se fíen de un familiar, jamás. De hecho, los principales lugares en donde se encuentra brujería, amarres, salaciones y todo eso, es la propia casa de las personas. Yo he sido testigo de ello por personas que conozco y por ustedes que han enviado aportes también, que son anónimos, que no quieren que salgan al aire y que ojalá algún día se pueda, gracias a este contenido que estoy haciendo. Acá habla de los machis. Yo en realidad no sé si esto será así realmente, que todos los machis son brujos, porque se les considera como médicos o adivinos que curan algunas enfermedades y no relacionado directamente con la hechicería, y que no son brujos por la característica de no convertirse en un animal o no hacer daño o no custodiar entierros, no cuidar entierros, por poner algunos ejemplos, y porque la gente no les tiene tanto miedo como sería un brujo maligno en este caso. Bueno, hay una de las cosas que me llamó particularmente la atención, y seguramente ustedes también, y es el tema de por qué esta persona apareció. El ex de esta persona apareció en su departamento, porque fue una visión, fue una sugestión, o realmente tuvo la capacidad de moverse, o estaba ahí, se escondió. Y hay una parte en este libro de mitos y supersticiones, cabros, que me llama la atención, que me gusta mucho también, un poco cruel, y tengan mucho cuidado con esto y no hagan nada de estas estupideces que voy a decir. Pero por ejemplo se habla mucho de que los brujos se pueden hacer invisibles, o las personas que tienen ciertas capacidades pueden hacerse invisibles con algunos maleficios. Por ejemplo, hay uno, esto es muy fuerte de verdad, hay uno que tienes que llevar una rana viva al cerro, hacer un agujero, encontrar muchas hormigas, dejar la rana amarrada ahí y que las hormigas se la coman viva. Luego de 15 días volver y encontrar los huesos de esa rana y comértelos. Poco a poco hasta encontrar ese hueso que te va a hacer invisible. Todo esto cerca de un espejo, al frente de un espejo. Y tú vas a desaparecer. Hay otro que también considero bastante cruel, que es el del gato. Que es cocinar vivo a un gato, cocerlo, arrancarle la carne, los huesos, separarlo de los huesos. Y todo esto delante de un espejo. Luego comerse restos del gato frente a este mismo espejo y vas a ver cómo vas desapareciendo poco a poco. O lo otro, encontrar a un gato negro también, completamente negro, sin un pelo blanco. Y esto es fuerte. Poner habas en los ojos, en las orejas, en el hocico y en el ano de este gato, enterrarlo, diciendo: Lucifer, Lucifer, esta hora es tuya. Pero yo
la entierro para mí. El sitio donde se enterró el gato debe regarse todas las noches diciendo cada vez Lucifer, 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 vengo a regar esta planta que es tuya pero riego para mí. Luego de unos días, si la operación ha estado bien hecha, brotará en ese sitio una mata de haba. Cuando esta planta fructifique, el individuo cosechará las semillas y puesto frente de un espejo, se las irá llevando a la boca de una en una, hasta encontrar la que lo haga invisible. Son cosas que parecen sacados de una película, de un cuento, pero el punto acá, cabros, es que más allá si tú creas o no en la brujería, en si tiene alguna repercusión, ya sea en la persona que se le hace el trabajo o la persona que lo realiza, no se puede negar que esto se hace. Que en este momento que yo estoy grabando este podcast, que ustedes lo están escuchando a cualquier hora, hay personas planeando y hay personas haciéndolo. ¿Dónde podemos encontrar la mayor cantidad de brujería? Es en lugares como los cementerios, en lugares en los cerros, en nuestra propia casa. Fundamentalmente en la casa, busquen en los entretechos, antejardín y en el patio. Sé que van a encontrar algo. Estoy seguro que van a encontrar algo, más aún si sospechan, porque uno de los principales maleficios es el tema de la tierra de cementerio, porque es más accesible y cualquiera lo puede realizar de alguna manera. El tema de los gatos es algo cruel, pero ya tenemos un caso acá en Chile llamado, que yo lo tengo en el canal de YouTube, en La Ruta Oculta, la bruja más peligrosa de Chile, que es Sara Caviedes, que fue Sara Caviedes, una bruja que se encargaba de matar gatos también y hacer algunas pociones, algunos brebajes. Todo es muy asqueroso, es muy horrible, pero mientras más horrible, más putrefacto sea todo esto, resulta mejor para el brujo y la persona que lo realiza para hacer ese daño en contra de esa persona. Ojalá esta persona que mandó este correo, esta historia, esté muy bien ahora. Obviamente quedaron secuelas. Me genera mucho miedo eso de que quizás las personas tengan la capacidad de teletransportarse a algún lugar solo para atormentar. Y creo que el próximo capítulo va a ser de eso. Va a ser un poco del tema del doppelganger, o quizás de penar en vida, puede ser. Le llama la atención ese tema. Y bueno, para cerrar, claro, le estaba comentando que el tema de los machis, muchos consideran que son brujos, otros no. Y que desde ahí viene todo. Por ejemplo, en esta revista que tengo acá, que es muy buena, es una reliquia, básicamente, que son los más asombrosos casos en parapsicología. Habla mucho de los araucanos, de los machitunes, y cómo es la figura también del machi, de los machis, y la relación que tenían con los griegos. La telepatía nativa, telepatía indígena en la conquista de Chile. El machi, dice acá, la denominación machi proviene del verbo griego mantis, que significa adivinar. La machi, tal como la pitia o pitonisa griega, era la intermediaria entre los hombres y los dioses. El oráculo conservó en Arauco el carácter oficial que se le otorgaba en la tierra de origen, y no había asunto de trascendencia que no la fuera consultado. ¿No ven? Hay una estricta relación entre esto, entre la superstición, entre la psicología, porque si a ti te dicen, me hicieron brujería, o te hicieron brujería, y quizá no sea cierto, le estás tirando una broma a alguien, pero se lo dices de forma seria, esta persona se lo puede llegar a creer y puede generar una sugestión que le cause muchos problemas. No se lo doy a nadie eso, y peor aún, encontrar algo en tu casa o en un cementerio o en un lugar. Y eso, cabrón, cuídense mucho de las brujas. Hay muchos relatos así de este estilo. Voy a hacer una recopilación un poco más tranquila, pero quiero dar pie con este caso que lo consideré horrible por todo lo que pasa y por las secuelas que quedaron, y espero que a nadie de los que estén oyendo esto les pueda pasar. Bueno, en algún momento, por ejemplo, en el libro del juicios de brujo de Chiloé en 1880 se intentó llevar esto a juicio, de poder condenar a las personas que hacían hechicería o maleficio. En el mismo libro Maleficio también se habla del Domingo Rojas, el maleficador del monte, de Talca, que ocupaba la brujería más que nada para aprovecharse de las mujeres. Él decía que era el brujo más peligroso para sacar provecho y acostarse con ellas. Así como hay muchos charlatanes dentro de ese mundillo, también hay gente que tiene capacidades extrañas, tiene capacidades, creo yo que cada vez es más frecuente. Y no sé si es como involucionar, pero la brujería siempre va a estar y siempre van a haber clientes y siempre va a haber gente contenta con hacer ese tipo de cosas.
Por favor, no realicen nada de lo que yo dije acá, tómenlo como algo de entretención. El libro léalo con responsabilidad, el de mitos y supersticiones, que está en línea, está completamente gratis en PDF. Seguramente le voy a dejar un enlace acá abajo. Y este libro de las Salamancas también. Porque se dice que hay una Salamanca en todo... o sea, se separan los machis en norte, centro y sur. Y que hay una red de túneles que conectan todas las Salamancas, pero la Salamanca reina es la de la ciudad de Salamanca. Así que es complicado. O sea, yo creo que en ninguna parte de Chile se salva. Hay brujos y existe ese servicio de brujerías. No lo realicen y recuerden que estamos detrás del cementerio. Estamos detrás del cementerio. Seguramente hay alguien ahí haciendo algo raro. Esperemos que no y esperemos que estén a salvo detrás de esta pantalla también. Me despido, muchas gracias por el apoyo. Seguramente noten que son muy cortos los podcasts, pero perdonen. Es complicado para mí muchas veces seguir el ritmo, pero bueno, seguramente vamos a ir mejorando con esto con el pasar de los días. Y recuerden que quieren ver al final, en la pantalla de fondo, que les gustaría ver en el próximo capítulo. Me dan ideas también acá en los comentarios. Y eso, cabros, no les quito más tiempo, descansen. Yo acá me termino la bebida y nos vemos muy pronto en Detrás del Cementerio.